Muy buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, una noche muy, pero muy especial por los invitados del más alto nivel, donde estaremos abordando, por supuesto, temáticas como el análisis de las comunidades que optan por organizarse para crear grupos de autodefensa, posición encontrada sobre este tema, caso de las promotoras que fueron agredidas sexualmente y que las autoridades han dicho que es un acto meramente aislado, proceso judicial por caso Tregua, emblemático, ya le vamos a contar. Y por último, solicitan que se cree una comisión, una vez más, señores, para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De eso vamos a hablar en segundos. ¿Con quién? Permítame y le cuento rapidito. Ricardo Sosa, experto en criminología y seguridad, está esta noche con nosotros, al igual que el destacado jurista, el licenciado Julio Valdivieso, ex viceministro de Transporte, entre otros cargos. También esta noche contamos con la presencia del licenciado Astor Escalante, entre otros cargos, ex fiscal general de la República. Y por supuesto que también vamos a tener en estudio número 2 de Canal 33 a un experto en defensa personal, armas y seguridad. Nos estará acompañando Luis Reyes. En segundos, aguánteme, le planteo la pregunta que dice así, producción, por favor, rápidamente, y que queremos que una vez más usted nos acompañe. La pregunta: ¿cuál es su postura sobre las comunidades que se organizan para crear grupos de autodefensas ante la delincuencia que abate en nuestro país? Un 50% dice que está de acuerdo, un 23% que no está de acuerdo, un 17% que debe de evaluarse, un 10% que no hay otra opción en este país. 175 votos sin haber iniciado la entrevista. Permítame, El Salvador, saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en Punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con mucho gusto le damos la bienvenida al licenciado Julio Valdivieso. Caballero, ¿qué tal? Como siempre es un placer tenerlo en su casa. Gracias, muy amable, Sergio. Es un gusto compartir con dos destacados colegas. Gracias. Con gusto también le damos la bienvenida a don Ricardo Sosa. Caballero, también muchísimas gracias. Sergio. Bendiciones. Gracias a usted, bendiciones. Y con el mayor de los placeres también le damos la bienvenida al licenciado Astor Escalante. Astor, con el permiso de Ricardo, bienvenido, gracias por su tiempo y esta es su casa. Muchísimas gracias, un gusto estar en este podio con los colegas. Gracias, más adelante por supuesto vamos a hablar de estos temas, pero antes permítame, El Salvador, llevarlos con un recorrido del collage de noticias que ha preparado nuestro productor para efectos de ilustración de las noticias más emblemáticas que han acaecido en los últimos días, íntimamente ligados sobre estos temas. Dice así, por favor: El Salvador es el segundo de Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios. Un muerto y 3 lesionados en el ataque a microbús escolar en la jurisdicción de Ilopango. 3 personas con vestimenta policial sacaron a hombre de su casa y lo mataron. Ordenan internar por 90 días a adolescentes que agredió a promotoras de salud. Partidos divididos por la creación de autodefensas. Arena critica apología de las autodefensas. Gallegos: nadie me puede prohibir financiar grupos de autodefensas. Piden enjuiciar a expresidente Funes y Munguía Payés por la tregua entre las pandillas. Este día lo solicitaron defensores de los imputados. Apoyo de la Universidad Tecnológica para reforma del sistema penitenciario en nuestro país. No es la primera vez que esta universidad quiere apoyar. Ana Ligia Esaca queda detenida por custodia policial en el hospital privado luego que el juez correspondiente giró orden de detención. Licenciado Valdivieso, voy con usted y quiero plantear ciertos elementos bajo el análisis de las comunidades
que optan por organizarse para crear grupos de autodefensa ante la delincuencia. Cuando yo lo presentaba a usted, el licenciado Julio Valdivieso, ex viceministro de Transporte, entre otros cargos, muy pocas personas saben o no recuerdan que usted fue honrosamente parte de la corporación policial creada luego de los acuerdos de paz. Debo de citar esto porque usted es una persona que habla con propiedad, al igual que los otros caballeros que hemos invitado muy cuidadosamente esta noche para abordar un tema tan delicado. ¿Cuál es su opinión sobre estos grupos? Por favor. Bueno, debo de empezarte a decirte que constitucionalmente quien está obligado a garantizarte la seguridad es el Estado. Si nadie puede, dijéramos, desconocer esa primera premisa. Un segundo elemento que hay que dar antes de que te fije mi posición frente a este tema es que se ha pretendido satanizar en mi concepto el tema de las autodefensas, equiparándolas a grupos de exterminio, equiparándoles a actos ilícitos. Ese es otro tema, esa es otra valoración. Particularmente creo que el primer derecho humano que tiene el ser humano es el derecho a la vida, reconocido incluso por la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, aunque nosotros le podamos dar arista, y sé que a muchos les causa escozor el hecho de estar planteando de grupos armados, al final la realidad va a terminar imponiéndose en este tema si vos como Estado no llegás a garantizar la seguridad de la vida de cada uno de los habitantes del país. ¿Qué quiero significarte con esto? Si vos estás en un problema, dijéramos, de realidad, en una colonia donde no hay ausencia de autoridad, donde territorialmente está controlada por otro grupo al margen de la ley, y tú le querés pedir a una persona una conducta diferente, creo que no va a poderse avanzar. La realidad va a terminar imponiéndose. ¿O tú crees que las sociedades, o mejor dicho, las comunidades en este tema, se van a organizar? No porque ellos pretendan, dijéramos, combatir el crimen, no, están tratando de autodefenderse, y eso no se lo podés privar. No lleguemos a eso, porque si eso se llega a dar, se va a desbordar en un momento determinado de poder controlar, dijéramos, de una manera más sistematizada. En conclusión, te puedo decir de que las autorregulación o la autodefensa de las comunidades no es porque quieran ni porque deban, es una necesidad propia de la coyuntura que están viviendo muchísimas comunidades en el país. Ok, Ricardo, voy con usted porque ciertamente el tiempo en este segmento, en el primero, es muy corto. Su opinión sobre los grupos de autodefensa. El fiscal general, al igual que el licenciado Valdivieso, dicen, yo no le puedo prohibir a los salvadoreños su autodefensa. Su opinión. Buenas noches, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Y este tema de armar a la población civil, como es el concepto criminológico que yo quiero abordar en esta noche, tiene desde mi punto de vista varios abordajes. El primero es que yo no he escuchado a nadie de los políticos, de las autoridades que han pretendido impulsar este proyecto, hablar de la firma de los acuerdos de paz, que fue uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se gestó esta cita histórica del 16 de enero. Y hace 3 meses, muchos de los que ahora están promulgando que se arme a los civiles estaban con corbatas de seda y con los mejores trajes en la celebración del 16 de enero. Y ahora, meses después, al parecer como que los acuerdos de paz solo eran una oportunidad para una fiesta, para una conmemoración, pero en el fondo no hay un respeto hacia los acuerdos de paz. Las autodefensas, los grupos civiles y todo grupo paramilitar fue prohibido en los acuerdos de paz. Y es uno de los soportes fundamentales de los acuerdos. Nosotros, los que nos criamos bajo las balas y bajo la guerra, no podemos permitir que esta idea se acaricie en parte del Estado salvadoreño. En segundo lugar, la parte jurídica es que no existe una regulación en este momento en El Salvador que permita la creación de estos grupos. En tercer lugar, quiero aportar
que el uso de armas de fuego es un privilegio que los estados le otorgan a los ciudadanos, y para portar un arma de fuego no solo se necesita haber sido miembro de parte del conflicto de la guerra, no se necesita ni haber sido militar en retiro, ni tampoco exguerrillero. Para portar un arma de fuego se necesita el conocimiento legal, el conocimiento técnico, el conocimiento del adiestramiento y la capacitación, y sobre todo se reconocen que se requieren una serie de técnicas y tácticas para operar y para llevar a la práctica el conocimiento de mi cerebro, de mi interior, y llevarlo a la memoria muscular que se debe de practicar para disparar. Hay un elemento adicional, el factor criminológico. El crimen organizado, las estructuras de las pandillas que operan en El Salvador tienen un componente fundamental, tienen la mente criminal. Cuando se enfrenten en determinado momento a un civil, en ese momento el civil lo único que tiene es un arma de fuego, y posiblemente hasta de uso privativo, que no lo va a poder utilizar, que no va a poder medir la cantidad de la explosión de la pólvora con el plomo, no va a poder controlar el movimiento mecánico del arma, pero en esa fracción de segundos el criminal seguramente le habrá asestado varios disparos al civil. Por lo tanto, la oportunidad de que un civil sin conocimiento, sin capacitación y sin adiestramiento salga ileso es mínima. Okay. También, para cerrar esta etapa introductoria, he venido aportando en este foro, Sergio, que para resolver el problema de la inseguridad se deben de atender los factores criminógenos que nos llevaron a esta situación, que es multicausal. Y una de las recomendaciones ha sido que el Estado salvadoreño desapareció del territorio en cantones, caseríos y municipios desde hace más de un siglo y nunca regresó. ¿Y cómo es posible que ahora la opción sea, en lugar de acercar al Estado, reconstruir el tejido social y brindar los servicios asistenciales, se quiera permitir que el Estado no regrese y que sean los civiles, a través de la aportación de arma de fuego, los que puedan autodefenderse? Ok, Astor Escalante, aguánteme un ratito, me están pidiendo una pausa comercial. También tengo en estudio número 2 a Luis Reyes, experto en defensa personal, armas y seguridad. Pausa, en 8 en punto, volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso. El Salvador, tenemos muy buenos comentarios y uno de ellos es nuestro patrocinador, Virogrip. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Licenciado Astor Escalante, complicado el tema, no lo quiero ver como situaciones aisladas, pero este día sale el joven que varios agentes de la policía le colocaron droga para procesarlo, sale en libertad, los agentes de la policía están siendo procesados, la Sala de lo Constitucional ya procesó, y luego de que la Sala de lo Penal condenara a miembros del ente castrense por haber desaparecido a otras personas, elementos que en la guerra eran del común denominador, ciertas situaciones como violaciones a personas que prestan asistencia de salud, etcétera, y ahora el análisis de las comunidades que están optando por autodefensa. ¿Su opinión? Bueno, el tema es que en materia de seguridad, los esfuerzos que pueda realizar el Estado no son suficientes frente a un fenómeno que, digamos, reta en ocasiones al Estado. Yo creo, Sergio, que aquí es fundamental también establecer los esfuerzos que el mismo Estado realiza y en dónde, en qué sitios, en qué lugares es donde la delincuencia está retando un poco más al Estado, cuáles son las herramientas que el Estado tiene, los esfuerzos que, digamos, instituciones como Policía, Fuerza Armada y Fiscalía realizan, el trabajo que realiza el órgano judicial y los sinsabores que tiene el sistema como tal frente al fenómeno delictivo. Por ejemplo, tú mencionas este tema de la agresión sexual a estas empleadas del Ministerio de Salud, que lamentablemente al principio
se hizo correr como el rumor o la desinformación que habían sido violadas. Después se explicó que eran agresiones sexuales, o sea, técnicamente hablando, son cosas diferentes y digamos el nivel de dañosidad pues es distinto. Sin embargo, hay un menor detenido y a ese menor le van a dar 90 días. Y sale, y se acabó. Allí tenés, por ejemplo, unas funciones y disfunciones que tiene el sistema del Estado, el sistema penal, y son temas que hay que corregir. Algunos sectores evidentemente no les agrada que de repente se diga, bueno, analicemos la legislación de menores para estos efectos o para otros tantos efectos. ¿Se recuerdan ustedes cuando allá en el oriente del país se escandalizó, nos escandalizamos todos cuando un menor de 18 años, ¿verdad?, había matado como a 10 personas? Sí, una masacre, recuerdo. Entonces, que le decían en el directo, voy a mencionarlo, pues, aunque con esto lo estigmaticen. Entonces, ese tipo de situaciones no están adecuadamente reguladas en el país y son deficiencias, porque tenés, por ejemplo, una corriente del pensamiento jurídico que te dice, no, se trata de menores de edad, se trata de que tienen un contexto problemado, una problemática que viene de diferentes factores, de migración de sus padres, hogares desintegrados, marginalidad, etcétera, y por lo tanto lo que le vamos a dar es este tipo de medida. Y entonces viene el crimen organizado y se aprovecha de ese sector delictivo y a estos los manda a cometer hechos delictivos graves. Sí. Porque muchas veces la legislación hasta resultan ser inimputables. Exactamente, y el delincuente adulto, el delincuente mayor, se aprovecha de ese tipo de cosas. Yo he visto, por ejemplo, que en zonas específicas del país, ¿verdad?, hay mayor actividad delictiva. Y he visto, por ejemplo, en los lugares donde el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha enfocado un trabajo, le ha recomendado al Estado, al Gabinete de Seguridad, a la Fuerza Armada, mire, empecemos a trabajar en estos municipios, se han seleccionado, entonces ha habido disminuciones significativas en índices delictivos. Por ejemplo, en el tema de homicidios ha habido disminución importante. Digamos en 2-3 años de análisis, alrededor de un 56, casi un 60% en disminución de homicidio. El tema de extorsiones, el tema de hurto y robo de vehículos, el tema de delitos contra la, digamos, integridad sexual, también hay disminuciones y hay resultados importantes, pero estos esfuerzos, como por ejemplo el esfuerzo que hace el Estado como tal para dotar a la institucionalidad, a la policía concretamente, de mayor equipo, por ejemplo en lo que va de esta administración, se han dotado a la policía alrededor de casi 8,000 chalecos antibalas, para poner un ejemplo. Entonces, el uso de los recursos que se están destinando a materia de seguridad producto del impuesto a las telecomunicaciones. Entonces, esos esfuerzos de repente se ven como opacados frente a acciones delictivas que digamos, que retan al Estado, como esta agresión a estas empleadas, por ejemplo. Ok, me quiero ir a estudio número 2, caballeros, para conversar con Luis Reyes, que le hemos pedido que nos acompañe. Luis, muy buenas noches, un placer tenerte en tu casa, también experto en defensa personal, armas y seguridad. Un gusto, Luis. Buenas noches, Sergio, un gusto estar acá y un saludo a tus invitados. Luis, ¿cuál es su valoración usted como experto en este tema del análisis que estamos realizando sobre las comunidades que están optando a organizarse para crear grupos de autodefensa delincuencial? ¿Cuál es su experticia? Al final, ¿cómo resulta esto? Porque el licenciado Valdivieso, al igual que los otros dos caballeros, han dicho, no, mire, estos no son grupos de exterminio, que queden claros, son grupos de residentes que muchas veces hasta se alternan en horas nocturnas para estar cuidando la circunscripción territorial en la cual ellos residen. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Luis? Sí, Sergio, yo creo que está de más decir que el Estado es el encargado y garante de la seguridad pública en nuestro país, y yo creo que sería una apuesta muy mala en su totalidad, en el aspecto de que
no podemos armar civiles. Yo creo que los políticos muchas veces tienden a hacer ese tipo de propuestas previo a campañas electorales y yo creo que hay que abocarse a experiencias vecinas. Por ejemplo, en México tenemos ejemplo de ello, un ejemplo muy básico de cómo estos grupos civiles armados se han proliferado alrededor en México, en varios estados andan, si no me equivoco, por 25 a 26 grupos de civiles armados. Y esto ha ocasionado unas disputas con los carteles. Específicamente en Michoacán se ha dado mucho con el cartel de los Caballeros Templarios, que inclusive el presidente Peña Nieto un par de años atrás pidió el desarme de estos civiles, y ellos inclusive comenzaron a retar al presidente políticamente que no iban a deponer sus armas, que ellos necesitaban una seguridad que el gobierno se las pudiera garantizar para poder entregar a ellos sus armas, que primero lo hicieran estos grupos armados del narcotráfico. Es decir, de que aquí podemos ver un caso de cómo no es conveniente en el aspecto que puede desbordar en una mayor problemática delincuencial. Un ejemplo, de por sí todos sabemos que la Fuerza Armada no tiene por qué andar en las calles con la policía. Desde el gobierno de Mauricio Funes se abocó a esto como un auxilio en el aspecto de que la delincuencia se había desbordado, y a la población eso le llenó mucho en su momento. Sin embargo, el uso proporcional y diferenciado de la Fuerza Armada no lo conoce en aspectos de seguridad pública, y por eso muchos elementos castrenses se han visto envueltos en casos penales, en uso excesivo de la fuerza, demandas contra ellos, con que la misma policía tiene ese tipo de demandas que en cierta medida se les instruye en ese ámbito. ¿Cómo vamos a armar a civiles? Es decir, ¿cómo vamos a también valorar a quién le vamos a dar esas armas? ¿Qué filtro vamos a tomar? Hipotéticamente, si estamos hablando de que se va a hacer, de por sí la PNC, inclusive en la Academia de Seguridad Pública, entiendo yo que tienen filtros en los cuales seleccionan minuciosamente a los aspirantes a policía, y aún así muchas veces se puede infiltrar algún delincuente. Ya no se diga en comunidades en el territorio nacional. ¿Usted, Luis, no estaría de acuerdo en darle la posibilidad a residentes de determinadas comunidades de armarse? ¿Usted no estaría de acuerdo? No, Sergio, yo entiendo la población y quieras o no, uno lo puede vivir en carne propia. La delincuencia se ha desbordado mucho. Sin embargo, como lo mencionaba uno de tus panelistas, el adiestramiento en armas de fuego es algo todavía bien puntual en el aspecto que manipular un arma, la mente criminal, eso juega mucho. Luis, aguánteme un ratito, porque el licenciado Valdivieso entiendo que es disiente, ¿no? Y por supuesto que usted puede, claro. Solo voy a poner sobre la mesa el tema de la legalidad. Aquí no estamos hablando que el Estado como política arme a la sociedad. Ese no es el planteamiento. Y yo te pregunto a vos como abogado, y yo también y en materia penal, decime cómo tipificarías el delito en esta comunidad. ¿Existe delito de que una comunidad esté armada? Yo personalmente tengo mi derecho a andar armado si tengo mi permiso de portación y mi licencia. Esto me lo puede garantizar. Ahora, no es que no haya una legislación, es que la ley no te lo prohíbe. Y si no me lo prohíbe, cualquier cosa. ¿Qué te dice la Constitución? Lo que no está prohibido está legalmente. Aguántame un ratito, porque Astor no está diciendo sobre lo suyo. Tal vez lo que está quizá mal, Julio y estimados amigos, es la aparente invitación que algunos políticos están realizando. Esa es otra cosa. Eso está mal, en mi opinión, porque le están envalentonando algunos sectores, algunas comunidades en forma irresponsable. Porque vos no podés generarle la concreta seguridad a un barrio, a una colonia, con solo un discurso. O sea, tenés que definir si vamos a dotar a las comunidades con armas, entonces les vamos a dar el entrenamiento que mencionabas, les vamos a poner a practicar tiro, el delincuente anda preparado para delinquir. El ciudadano común y corriente, por un G3, un M60 puede andar, pero va pensando en ir a dejar los hipotes al colegio. Va pensando que la señora le ha pedido que le pase llevando después de la entrevista alguna compra, ¿verdad? Como a Julio y a mí, que nos mandan al súper. O a tu servidor. En eso andamos pensando. El delincuente anda
con el efecto sorpresa y anda preparado su oficio, digamos, su objetivo es delinquir. Anda dispuesto a todo, Astor, y le estorba la existencia. Entonces ponemos en riesgo a la gente y a la población común que no está preparada para eso. Okay. Yo quiero La vida no es colega robo. Aportar en lo que decía Julio, disentir un poco con Julio en el sentido de que si hay una regulación, hay una prohibición de los grupos ilegales armados. La ley de registro y control de los servicios privados de seguridad regula, supervisa y controla a los grupos pero que brindan seguridad. Que brindan seguridad. Pero ellos es autodefensa. Sí, pero el tema es que la conformación de grupos para asociarse y estar brindando una seguridad en un delimitado sector está regulada. Incluso por eso existen las asociaciones de vigilantes para un sector circunscrito. El tema acá tiene que ver con el espíritu del no vamos a resolver un factor criminógeno estableciendo y entregándole el poder a los civiles. En este momento, lo que hablaba Astor, si ni los mismos policías reciben recapacitación, lo que nos dimos cuenta antes de las medidas extraordinarias es que habían promociones que nunca habían ido a disparar. ¿Cómo vamos a pretender que un civil invierta una cantidad de cartuchos en ir a adiestramiento? Magnífico, pero yo les voy a plantear a los cuatro y a los amigos televidentes, Luis, también a usted, por supuesto, ¿qué va a hacer la población salvadoreña cuando tiene impuestos que ya van destinados a esa cartera de Estado? Cuando le ponen un impuesto especializado, focalizado para este tema, cuando sacás al ente castrense y la Sala de lo Constitucional les dio término para que volvieran a los cuarteles y no lo hicieron, cuando tenés una PNC diezmada, ¿qué va a hacer la población? ¿Qué le dirías? No, miren, no se organicen. La pregunta de todo esto es, caballeros, ¿quién se anima? O sea, ¿estamos ya en un estado fallido? Habría que, si existe la oportunidad o la valoración... pero hagamos la valoración. Sí, pero el Estado tendría que reconocer, que el crimen organizado ha sobrepasado la capacidad instalada. ¿Qué entendés por Estado fallido? ¿Qué entendés por Estado fallido? Que ha fracasado en su política de seguridad. En los servicios básicos. Y un derecho, una garantía fundamental. Y el primer requisito básico para considerar si un Estado fallido o no es la ausencia de control en la parte territorial. El tema aquí no es si yo estoy de acuerdo o no. Hay una realidad que se está imponiendo. Me guste a mí, lo quiera entender o no. Yo quisiera ver y hacerte la pregunta a los cuatro. Anda, metete a la Campanera después de las 8 de la noche a Soyapango. Al granjero. Sí, granjero. Pero ese es el problema. No es porque yo lo diga. Ese es el problema que hemos abordado en otros programas, Julio. Esto tiene que ver con la recuperación del territorio. Sí, y la facultad constitucional y de ley es para la Fiscalía y la Policía Nacional. No, recuperación del territorio obviamente es del gobierno. Luis, ¿qué opina usted de esto? Sí, Sergio, lo que comentaba el licenciado Valdivieso, yo puedo entender en el aspecto de que nace de una buena manera, con una buena intención, por decirlo de esta manera, de una autodefensa propia, la de mi familia. Sin embargo, vuelvo a mencionar el ejemplo de México. En México se está dando también otro aspecto bien lamentable, que muchas comunidades armadas que nacieron con ese ímpetu de proteger a su familia, están colaborando con el crimen organizado ahora. Tenemos lamentablemente tenemos agentes de la policía que también han caído en corrupción por dinero que las extorsiones le permiten a las pandillas financiar y comprar voluntades dentro de la misma corporación. Ya no se diga a qué podemos llegar en comunidades. Como lo mencionaba anteriormente, ¿cómo vamos a valorar a quién le vamos a dar armas? ¿Bajo qué parámetros van a actuar? De por sí los soldados tienen esa limitante de que el uso diferenciado de la fuerza ellos no lo saben manejar. Solo quiero poner en el tapete una cosa. ¿Ustedes creen que prohibiendo las armas se van a acabar aquí los homicidios? No. Porque las armas no matan, quienes matan son los hombres. ¿O creen ustedes que los delincuentes van a ir a una oficina donde venden armas, la compran, la registran y después van a andar? No, por eso, señores, no es así, no funciona esto así. El delincuente no necesita. Yo le pregunto a ustedes que son expertos. No es posible seguirle la pista a estos fusiles que tienen números de serie. Anda a comprar una caja de tiros vos con un permiso. Vos, tú que tenés, no sé si tenés agencia de seguridad, pero vayan a tratar de comprar una cajita de tiros, 22, ya no digamos de otro calibre. Te piden una serie de requisitos y tú crees que el delincuente
yo aquí quiero terminar con esto. Aquí creo que llegamos a lo que es el país del revés. Aquí vas a desarmar con esa mentalidad a la gente honrada, creyendo que los delincuentes se van a... Yo creo que el enfoque que estás haciendo, Julio, no es el correcto. Perdona que te lo plantee de esta manera, porque yo a nadie he escuchado que digan vamos a desarmar a la gente honrada. Al contrario, es decir, no, pero es hay regulaciones, hay un registro de armas, hay una legalización en el tema. Si alguien quiere portar un arma, se saca una licencia, le hacen exámenes y listo, tiene su arma. Si es que el problema no es ese. El problema es que empiezan discursos y empiezan una tendencia de que hay grupos que se están organizando en diferentes territorios con aquella sombría de autodefenderse. Y yo lo quiero plantear también de esta forma. Quiero pensar también que hay un esfuerzo comunicacional, no sé si una estrategia, ¿verdad? No sé si alguien ha elaborado una agenda mediática y han dicho, aquí tenemos los grupos que se están organizando y se están armando, como para hacer sentir de que la seguridad del país tiene un estado complicadísimo. O sea, también hay que analizarlo desde esta perspectiva, porque si las autoridades de seguridad en el país están informando y están demostrando que hay reducciones y están siendo comprobadas con fiscalía, con medicina legal, explícame por qué esa aseveración, si me parece. Solo el tema de los homicidios, te lo explico. Hay reducción que lo confirma fiscalía, lo confirma policía y lo confirma medicina legal. Reducción de un 56% aproximadamente a lo largo de 2-3 años en el combate a delincuencia. Entonces, eso no significa que la delincuencia en el país haya sido eliminada, pero yo no sé, y lo voy a decir de esta manera, yo no sé si este tema también está ya sirviendo para el año que empieza a precalentar, el año preelectoral, que va a tener como bandera de lucha también, que no debería, el tema de la seguridad del país. Yo estoy de acuerdo y conocemos lo que significa, por ejemplo, en derecho penal, la legítima defensa. Por supuesto que eso está permitido, está permitido la legítima defensa, pero de eso a que vengan grupos y que se armen y que no tengas de parte del Estado un control, una tecnificación y una formación, Luis, es riesgoso y peligroso. Luis. No. Sí, Sergio. Lo que mencionaba el licenciado Astor creo que es muy cierto. En cierta medida los homicidios han bajado un poco, quizás no como la población civil lo desearía. Yo creo que el gobierno en cierta medida debe apostarle mucho a políticas públicas que generen una prevención ambiental. En otros países ha dado mucho resultado. Lamentablemente son políticas que se ven a mediano o largo plazo. Por ejemplo, la recuperación de espacios públicos. Hay zonas que sabemos que están sitiadas por pandilleros, que inclusive muchas veces vemos rótulos donde dice prohibida la entrada a la Policía Nacional Civil, y esto es preocupante. Yo creo que la seguridad pública en nuestro país no debe centrarse solamente en disminución de homicidios, sino que también los territorios que se están recuperando. Eso es muy clave en el aspecto que las personas, la misma ciudadanía se queja de que no puede ir a tal lugar porque no los dejan entrar si no les piden el DUI. Esto creo que es el meollo del asunto en cuanto a una política que el gobierno debería de retomarla como primordial para erradicar esto. Luis, ¿no te parece a ti que ya han sobrepasado la capacidad que tienen las autoridades? Y yo no me quiero escuchar un tema electoral porque quiero ser honrado con este. El fenómeno de las pandillas es un fenómeno que se articula en los gobiernos del Partido Arena, magnífico, pero ya van 7 años de un gobierno continuo. Entonces, si tú lo planteas a mediano o largo plazo, la vida de las personas que día a día se están despachando para el otro mundo, como que no pueden seguir experimentando y esperando. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en un estado fallido? Yo entiendo eso, Sergio, pero como te lo mencionaba, vámonos nuevamente al ejemplo que cité de México, que los homicidios no disminuyeron, al contrario, aumentaron cuando se armó a la población civil. Es decir, eso puede influir el poco manejo que pueda tener la población en el uso de armas,
eso que se dio también de contribuirle a los grupos criminales, porque quieras o no, el poder económico que han logrado las extorsiones ha sido tan grande que ha corrompido a muchas personas, inclusive a policías, ya lo hemos mencionado, y a elementos militares. Esto también es muy grave. Pero eso sin necesidad que los grupos estén armados lo pueden hacer. Entonces, aquí creo que debemos de hacer. Se le olvidó hacer algo en el planteamiento de él. Yo revisé las últimas estadísticas y hubieran 35,000 capturas. Eso está registrado. Preguntémonos cuántas de esas capturas hay sentenciadas. ¿Cuánto tiempo tardaron en entrar que van a salir? O sea, eso no determina si es eficacia o no es eficacia. La cantidad. Decime cuántas condenas han habido producto de esa actividad. Ahí sí vamos a empezar. Ok, aguántame un ratito, necesito voy a regresar con usted, porque usted va a participar. Y también Luis, usted se queda con nosotros, por favor. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Fuimos a las calles y le preguntamos a la población salvadoreña, porque ese es el termómetro. Acá se están haciendo análisis técnicos sobre una realidad que podría ya estar siendo del día a día en nuestro país. Sin embargo, le preguntamos a la población qué opina usted de los grupos de autodefensa. Y esto nos dijeron a continuación. Está bien hacer eso. Si de verdad es necesario, ¿verdad? Como si las pandillas acosan demasiado a las comunidades, creo que sería una buena medida. Como le digo, por la inseguridad, o sea, al ver las personas que la comunidad se está uniendo, pueden tomar represalias contra la comunidad. Bueno, no nos queda de otra que organizarnos, ¿verdad? Porque sí estamos viviendo una situación bien difícil en cuanto a delincuencia. Entonces hay que echar mano de lo que sea con tal de podernos cuidar a nuestras familias. No, considero que la defensa de la población civil, el marco normativo está establecido para el gobierno. O sea, darle armas a la población puede provocar el mal uso de las mismas en contra de personas inocentes, quiero decirlo así. La verdad que por la situación que estamos pasando, la gente ya no soporta la delincuencia. Entonces, en ese caso, la gente tiene que organizarse, pues, porque es cierto, de la autoridad depende la seguridad, ¿va? Entonces, pero la verdad que no cubre el 100%, digamos. Ok, esto es lo que simple y sencillamente piensa la población salvadoreña. En lugar de dar canastas navideñas, van a ir a dar armas de fuego para defenderse. Y en lugar de ponerse de acuerdo de a cómo va a tocar el pago de la mensualidad, se van a poner de acuerdo a quién le va a tocar la primera madrugada a cuidar dentro de las diferentes residencias. Voy con usted, pero una cosa nos lleva a la otra. Estamos combatiendo la delincuencia, pero también hay que barrer las gradas desde arriba para abajo. Y déjeme comentarle que el defensor de imputados por la tregua, porque ahí es donde se vigoriza, usted me lo ha dicho acá, yo me recuerdo, el tema de las pandillas, pide enjuiciar tanto al señor Funes como a Munguía Payés en la audiencia que duraría 3 días. Fue instalada esta mañana y el primer en mediar fue la tomada el primer en mediar por el juez fue levantar una reserva sobre esto. Sin embargo, uno de los defensores ha pedido que se procese al señor Munguía Payés, acá lo tenemos como muestra, y al señor Funes, porque ellos tenían amplio conocimiento sobre la tegua que empoderó a las pandillas. Pero adicionalmente, producción, acompáñenme en la nota donde se están ofreciendo también para coadyuvar los operadores de la tregua. Cabecillas recibieron 200,000 por tregua. Voy con usted, caballero, por favor. No podemos pasar por alto lo que se está realizando en el órgano jurisdiccional. Bueno, en primer lugar, Sergio, con respecto a las reacciones de los amigos televidentes que fueron a entrevistar, la mayoría está de acuerdo con la idea de armar a los civiles. Y esto no es nuevo. A la sociedad salvadoreña le fascinan las armas de fuego. Y esto es de larga data, y esto viene desde previo a la conquista.
Hay toda una historia antropológica, sociológica, que comprueba que a los salvadoreños somos amantes de las armas de fuego, somos una sociedad violenta. Y si a eso le sumamos que en este momento la sociedad salvadoreña es intolerante, ¿qué va a pasar si se le entrega la potestad de que porten armas de fuego? Lo que va a suceder son que vamos a tener más actos de intolerancia, el ciudadano se va a creer con la licencia para matar, y sin capacitación y sin adiestramiento esto va a ser un caos. En segundo lugar, opíneme de eso. En segundo lugar, Colombia, México tienen pésimas experiencias y en el mundo no hay ni un tan solo país con buenas prácticas sobre el armar a los civiles. Con relación a la mal denominada tregua, Sergio, aquí en esta tribuna lo hemos abordado durante 5 años. La tregua se gestó entre el año 2011 y 2012, fueron 18 meses nefastos para la historia de la sociedad del país, y lo que hizo la tregua fue generar lo que yo he denominado la cuarta generación de las pandillas, la vida política. Ahora no hay una entrevista en canales de televisión, en radio y en prensa que no se esté elevando al nivel político a estas estructuras. Viene la campaña, la pre-campaña, y ahorita los precandidatos que se van a inscribir oficialmente van a tener que llegar al terreno y ahí van a darse cuenta realmente cuál es el control del territorio que tienen las estructuras. Y con relación al tema de la tregua, yo estuve siempre en desacuerdo que se mantuviera reserva. Los salvadoreños tenemos derecho a conocer la verdad, que ya todos sabemos dónde se gestó, ya se sabe quién es el padre de esta tregua bastarda. La tregua no es bastarda, la tregua tiene un padre que está exiliado y que sería bueno que lo llamaran a declarar. Ahora, que no quiere venir. Esto es la parte política. La parte legal, la tregua como delito no existe en la regulación de los códigos procesal y procesal penal. Lo que va a generarse en el juzgado de instrucción A especializado es una serie de delitos a los cuales se les acusa, y este primer día se puso bueno. El defensor de uno de los oficiales de la corporación policial ha mencionado con nombre y apellido a 2 personas. Así que lo que vamos a tener el día de mañana posiblemente sea una estrategia más de la defensa de poder sumar al debate elementos políticos que puedan salir comprometidos a otros exfuncionarios. Operadores de la tregua como testigos. Voy con usted, Astor Escalante, su opinión, por favor. Bueno, mira, la defensa tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para librar, digamos, a las personas que está representando. Aquí tiene que tener especial cuidado el juzgador con este tipo de diligencias, y debe de evaluar exactamente y con mucha certeza los testimonios que en su momento den estas personas que han sido mencionadas, en caso que esto sea así. Es decir, porque todavía falta que ver si a estos testigos que está ofreciendo la defensa el juez los va a citar, y si merecen fe, son pertinentes, etcétera. Y si van a ir a una vista pública, y en todo caso, si estas personas llegan a declarar, pues tendrán que ser sometidos a interrogatorio y contrainterrogatorio, y cada quien va a plantear su verdad. Yo este tema de la tregua también lo dije en múltiples oportunidades, que incluso a mí el concepto nunca me gustó, porque tregua es más un concepto que tiene una ponderación político-militar, si tú quieres. Es decir, cuando firmamos la paz que tú mencionabas, se hicieron procesos de tregua y eran comunicaciones entre Fuerza Armada y la guerrilla para facilitar un proceso que arrancaba con diálogo y que luego llegó a una negociación. Eso es una tregua, pero en el caso que ocurrió en el país, algunos señalan que funcionarios o exfuncionarios del Estado se involucraron en eso, y si eso es cierto y si esa actitud se comprueba judicialmente, entonces el Estado también, o sea, los jueces en este caso, tienen que determinar las responsabilidades correspondientes. Ok, aguántame un ratito, Julio, voy con Luis Reyes. Luis, en estudio número 2, su opinión. Este día se ha ofertado testigos que ciertamente van a ser vertidos como órganos de prueba, donde están pidiendo que procesen al señor Munguía Payés y a Mauricio Funes. ¿Su opinión? Sí, Sergio, yo creo que la tregua que se dio entre el gobierno y las pandillas afectó mucho a la población, ya lo dijo uno de estos panelistas. En cierta medida se le dio un poder político a estos grupos criminales,
Y está de más decir que el hecho de que haya venido el secretario de la OEA aquí a San Salvador impulsó más todavía esta actividad criminal y no se desarticuló. Eso yo creo que dejó fluctuando esos vestigios de criminalidad en estos grupos, y en cierta medida hemos visto también cómo inclusive yo creo que no es ya solamente un rumor, sino que se está dando que grupos del narcotráfico en México han adoptado a estos personajes para lograr un mejor tráfico de armas, droga, y eso es preocupante porque no se eliminó de raíz el problema, sino que, como te lo menciono, se le dio un poder político que inclusive llegó un momento en que se estaba hablando un poco acerca de cómo ellos podían llegar inclusive a puestos políticos, y eso creo que es de las cosas más graves que se dio en su momento. Usted lo está aseverando, el tema territorial se les ponderó dentro del territorio con un poder político. Como iniciamos sobre el análisis de las comunidades que optan por organizarse, también vemos nosotros a un exmiembro del ente castrense procesado, el general Benítez, por venta de armas privativas a la Fuerza Armada. La pregunta es, ante todos esos elementos, cuando vemos nosotros a estos grupos al margen de la ley, con armas de asalto privativas de la Fuerza Armada con AK-47, Kalashnikov, ¿tiene la población, Luis, la oportunidad ante la gran cantidad de impuestos destinados a seguridad y ha sobrepasado la capacidad de las autorizadas y particularmente de la PNC de autorregularse ellos mismos para defenderse? Como te lo mencionaba anteriormente, Sergio, yo no lo veo muy conveniente en el aspecto de que tú me decías que la prevención tal vez no tiene cabida en cuanto necesitamos una cura que nos erradique este cáncer delincuencial. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sucede un hecho delictivo y llega todas las autoridades con despliegues espectaculares, con tanquetas, como el expresidente de Guatemala, Berger, una vez que vino y que dijo que estaba la carretera limpia para ir a Guatemala, pero la policía ni nadie tiene la capacidad para dejar elementos ahí. Una vez se van, lero, y vuelven otra vez. Yo entiendo ese punto, Sergio. El problema es de que no podemos darles esas armas a la población porque si no, después no va a quedar nadie en el país realmente. Pues, es decir, necesitamos construir unas políticas que nos lleven a unas futuras generaciones tengan un El Salvador. Julio disiente con usted. ¿Por qué, Julio? No, lo que yo estoy planteando es que la realidad va a terminar imponiéndose en este país. O sea, no es el hecho de lo que yo quiera o lo que yo piense. Primero vivimos en un Estado de Derecho y vivir en eso significan derechos y obligaciones. Si aquella persona hace un mal uso de su arma, que tenga la seguridad que va a responder penalmente. Yo lo que estoy hablando no es que arme grupos para que combatan y se conviertan en policía. Ese no es el enfoque. Estoy hablando de que la legítima defensa del ciudadano se la reconoce el Estado mismo. Usted ya dejó sentado eso. Ahora de la tregua y te voy a decir, vámonos ahí. Ojalá y qué bien que ya se quitó, dijéramos, la reserva, porque eso va a permitir que la ciudadanía pueda empezar a percibir que en realidad pasó. Ahora, una cosa es tener el derecho y otra cosa es saber probar el derecho y que te quieran dar el derecho. Aquí está en la fase judicial. Los jueces, lo sabes perfectamente, actúan con base a la prueba, no con lo que yo quiera. Ahora, no se vale tampoco que es la pita reviente por lo más delgado, que estés procesando únicamente a los, dijéramos, más cuando son decisiones que no pudieron haber sido ignoradas por otro tipo de personas. Eso creo que es injusto. Jerárquicamente hablando. Jerárquicamente hablando. Es decir, entiendo que estamos procesando a Mijango y compañía o al señor Benítez, pero arriba del señor Benítez. Bueno, no sé, eso lo va a decir la investigación. Lo que yo estoy planteando es que ojalá no se quede en este nivel, ¿verdad? Ni que le traten de tapar. Ahora, una pregunta para todos. ¿Fue beneficioso? No, yo no le llamo ni siquiera tregua, porque tregua sí comparto que es un tema estrictamente militar, es un concepto militar. Aquí no están enfrentados dos bandos beligerantes, uno y el otro el Estado, como se tratan en unos momentos. ¿Fue beneficioso? No, ¿cómo va a ser beneficioso? No, su pregunta iba a ser eso. Sí, no. ¿Pero qué? ¿Lo iba a decir para la población o electoralmente? Para alguien, no sé. Ahora, para la población, aquí estás pagando ahorita los resultados. ¿O creen ustedes que esto ha disminuido producto de esa acción? ¿A cambio de qué se dio? Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es, realmente estamos obligados a buscar soluciones a esta problemática. Los políticos en este año preelectoral, los candidatos,
los que actualmente son periodistas y que se van a convertir en candidatos a diputados, ¿verdad? No estás hablando de alguien. No, es que permítame. Te vas a ver. Él vio el programa 8 en punto el día de ayer que tuvimos acá. Gracias, Julio. La valoración ha sido realmente importante. No estoy hablando de Sergio, no sé si tiene intención. Pero los políticos, los candidatos a diputados, a consejos municipales y en el 2019 los candidatos a presidentes tienen que enfocarse a combatir esto. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos? Que estamos polarizados y este tema de la seguridad no lo ocupan los partidos políticos para encontrar soluciones integrales, sino que para sacar ventaja electoral frente al otro partido político. Por años el FMLN dijo que los gobiernos de Arena no habían resuelto el problema de la seguridad. Por años Arena viene diciendo que el FMLN no resuelve el problema de la seguridad. Y entonces, ¿por qué no lo resuelven conjuntamente? ¿Por qué no hacemos un plan de país? Y entrarle a resolver, porque no vas a resolver armando a la población. Solo quiero terminar. Va a matar al que le ande enamorando a la hija, a la sobrina, a la mujer, a ese lo va a matar. Uno no dimensiona la verdadera problemática hasta que no le pase a alguien cercano. Hasta entonces. El tema de los secuestros, Julio, el tema de los secuestros. ¿Por qué combatimos los secuestros? Porque tocó a sectores importantes de la población. Y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa porque trabajé en ese combate. ¿Por qué no hacemos esfuerzos similares? Pero no lo hiciste con armas, Astor. No, lo hicimos con la ley, con tecnología, lo hiciste con inteligencia, lo hiciste desbaratando la estructura. Seamos honrados, Astor hizo un excelente trabajo, Astor, pero eran otros tiempos. Y además, se está planteando estrategias. Y nos integramos. Inteligencia y se integraron. Es que aquí están como queriendo hacer que porque vas a armar a la población se acabó todo. Y fue una iniciativa del sector privado empresarial, de la ANEP, que se involucró y se le permitió formar parte de la estrategia para combatir el secuestro mediante el patronato. Y eso deberíamos de hacer. Mira, yo veo bien bonitas las entrevistas de 2, 3, 4 páginas a probables candidatos a presidenciales. Y se ve bonito todo lo que dicen. Pero ¿y en la concreta, hermano? No. En la concreta. Pero estás diciendo las realidades. En la concreta es de llegar verdaderamente, sentarse. Es como el problema fiscal. No estamos hablando de ese tema. El problema es las pensiones. Todo eso está relacionado. Mira, la seguridad del país requiere un fondo de financiamiento permanente. Yo les empezaría a creer cuando vengan y hagan una propuesta de nación que digan: vamos por constitución a estampar el presupuesto de la seguridad y el presupuesto para fiscalía y para ministerio. No solo el 6% del órgano judicial. Pero para eso necesitas reformar la constitución, todo el procedimiento, por lo menos son 6 años. Bueno, pero voluntad política. Pero no puedes obviar. Mire, aguánteme, Luis. Astor acaba de mencionar algo que es importante. Luis, ayúdeme. Astor acaba de mencionar, mire, hay que darle recursos suficientes, y mencionó algo que es importante. Yo le dije a él, pero está relacionado, el tema de las pensiones. Si para pagar las pensiones le acaban de quitar plata al Ministerio de Justicia y Seguridad. O sea, por favor, opíneme. Sí, Sergio, mire, yo creo que es más que todo una voluntad política, porque así como lo decía señor Valdivieso acerca de cómo la tregua, vemos unas consecuencias negativas en la actualidad, lo mismo va a suceder si se permiten estos grupos criminales. Tal vez no lo veamos en un par de años, pero a un mediano plazo pienso yo que vamos a ver lo lamentable de aumentos de homicidios que van a existir. Como lo decía Astor muy puntualmente, la intolerancia que vive nuestro país es grande. Tenemos muertos peleándose por un parqueo en establecimientos comerciales, restaurantes, y yo creo que es más que todo una voluntad política. Y en su momento, en la actualidad, yo creo que eso de mencionar que se va a armar la población, yo creo que están buscando un rédito político lamentable, porque están exacerbando en la población esa necesidad de querer hacerlo, y al final tal vez no se haga como una voluntad política. Yo creo que más que todo hay que focalizar recursos, invertir realmente en seguridad, porque sí se puede hacer. O sea, es decir, que si existe dinero para eso. Usted habla de voluntad política, y para pagar las pensiones a la fiscalía le querían quitar plata. Ese es el punto, Sergio, que yo creo que
no se está optimizando como debe ser. Yo creo que no se está dimensionando o tal vez no se quiere dimensionar. Lo que pasa, Luis, es que le vamos a quitar plata a la fiscalía para pagar las pensiones, pero de pasadita le quitamos la plata para que no nos investigue a nosotros. Pero hay un enfoque, dice, es que vamos a armar a la población. Si es que la población está armada, tú mismo me lo acabas de decir, que es la sociedad salvadoreña. Ya están armados. El tema no es el armamento. El tema es si como grupo es conveniente o no que hagan funciones de seguridad. Ese no debe ser el punto. Sí. El Estado no puede renunciar al derecho punitivo. Mire, hay un amigo televidente que me dice, mira, Sergio, es inconcebible que hay empresas de seguridad que también las rentean. Yo no sé. Quizás, pero le decimos a la población que no se arme. Quizás aquí, bueno, en este país puede suceder cualquier cosa. Ya no me extraña. Sergio, ajá. Dígame, Sergio, bueno, eso que las empresas están renteadas, ahí puedes ver un ejemplo, y si están renteadas y tienen armas de fuego, se puede decir que no es la solución. No podemos decir que la realidad se va a imponer, como lo decía el señor Valdivieso. Es decir, si hay asaltos, hay robos, no vamos a legalizar los robos. Ahora, pues. lo que pasa, Luis, es que no le podemos quitar tampoco a un padre de familia la posibilidad de tener un arma de fuego, y ojalá que aquel venga a atentar contra su familia. Sí, yo no estoy en el punto de decir que se le va a prohibir, sino que legalizar de de una manera ya viable, que existan estos grupos. Se hace derecho acá. Yo no necesito pero ¿sabes qué, Sergio? Si por ejemplo vamos a promover, digamos, un discurso de esta forma, y lo que tú decías es muy cierto, que un medio de comunicación lo estampa, lo embandera ese tema, o sea, ¿cuál es el objetivo también? Porque, mira, si aquí, imagínate la intolerancia de los motoristas, ¿verdad? Algunos son cafres del volante. Claro. ¿Te recordás aquella señora que indignada que le golpeó el pick-up, el bucero, se le puso enfrente y viene un bucero, le echó encima el bus y la mató? No andaba armado. Exactamente. Entonces prohibir los carros. Pues sí, si ese es el tema, y si promueves ese tipo de cuestiones, yo creo que yo estaría de acuerdo que se haga ese tipo de promoción y ese tipo de agenda también periodística si le das a las colonias equipamiento, garantías legales, si le das para la policía, si le das, por ejemplo, entrenamiento, pero si solo le decís, bueno, ármense y aquí vengo yo, ¿sabes cómo es? Como una ex procuradora, no voy a mencionar el nombre, que me decía a mí cuando yo era director general de centros penales, venga aquí, entre al centro de Mariona y platique con los internos. Bueno, allá porque les decía papitos chulos, niños y boy scouts, pero yo metí, antes de ser director de centros penales, a un cachimbo de delincuentes a la cárcel, pues. Entonces, entraba a Mariona, no salía. Es decir, ¿ves? Es decir, el contexto, no vamos politiquera y electoreramente plantear soluciones. Hay que plantear soluciones de verdad. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Miren, yo creo que hemos perdido casi una hora de programa hablando de una idea que no tiene base técnica, no tiene una experiencia de éxito, no tiene ninguna base criminológica, y por formación yo no puedo venir y avalar una propuesta que no tiene ninguna base técnica. Ok, señores, vamos a otra pausa, ya volvemos. Señores, estamos de regreso, ya no hay tiempo para más. Licenciado Julio Valdivieso, muchísimas gracias. Gracias por Este es un panel que es justo, adecuado y preciso, que la próxima semana lo repitamos desde ya la invitación porque me va a acompañar. Gracias. También usted, caballero, Ricardo Sosa, no se me vaya a comprometer, aunque la señora le diga que tiene que ir al súper, como el licenciado Astor Escalante, ahí está el Pirsi y el Fez, que lo va a ir a defender. Gracias, Astor. No, a la orden, un saludo a la población. También Luis Reyes, muchísimas gracias en el estudio número 10 de Canal 33 por haberme acompañado. También, caballero, la próxima semana desde ya la invitación para que me acompañe. Saludo a la Caja de Crédito de Colón. Gracias, muy fino. Porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos, permítame, y yo me desplazo porque le quiero presentar, por supuesto, el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, bajo la pregunta que colgamos en las redes sociales. Decía así: ¿cuál es su postura sobre las comunidades que se organizan para crear grupos de autodefensa ante la delincuencia? En nuestro país un 47% estoy de acuerdo, un 21% que no está de acuerdo, 18% que debe devaluarse, 14% no hay otra opción, 249 votos
siga participando porque 8 en punto no duerme. El día de mañana, Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy y el doctor Miguel Fortín Magaña en el panel de lujo de todos los jueves. No se lo puede perder. Soy Sergio Méndez, llegamos al final. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.